Hemos querido ser los cristianos que vivimos con Dios por fe, pero pensamos que la fe es hacer lo que nos da la gana y que Dios nos va a rescatar y que Dios nos va a sacar del hoyo todo el tiempo. Pero miren, los hoyos los estamos creando nosotros. Son hoyos que nosotros mismos estamos creando, que nosotros mismos estamos persiguiendo y nos estamos metiendo. Miren, y la palabra de hoy yo la he llamado experimentando el reino de Dios. Y nace de la experiencia donde yo le decía, y parece mentira, escuchen, parece mentira, parece mentira, pero hubo un momento en que yo le decía a Viana, es que tenemos que, cuando nosotros empezamos a aprender los principios del reino y ver estas verdades de la palabra, que es complicado el uno saber lo que dice la palabra, pero saber que no necesariamente estoy haciendo todo lo que dice la palabra. ¿Está bien? Y le dije, no, Diana, nosotros tenemos que operar por la palabra. Nosotros tenemos que realmente esto que hemos hablado y que hemos visto y que hemos estudiado por tantos años, tenemos que ponerlo en práctica. La palabra no puede ir en una dirección y nosotros en otra. Y algo tan sencillo como la administración de las cosas. La Biblia dice, Jesucristo cuando nos da el seminario de manejo de proyectos, él dice, si alguien quiere construir, primero pare, siéntese y verifique que tiene todo lo que necesita para poder construir. Así que ahí hay un principio bien poderoso de reino donde habla de la buena administración. Nosotros hemos tenido que tomar decisiones bien serias de decir, ¿sabes qué? Porque a veces yo vivía experiencias donde uno decía, mira, vamos a poner los nenes en esta escuela y por fe que el Señor nos provea. Hacíamos cosas así como que vamos a hacer esto y que por fe Dios nos provea. Y es una mora con lo que aprendimos, ¿verdad? Y hemos adoptado. Pero la Biblia no es así, la Biblia nos para, es bien cierta en su verdad, donde dice, no, no, en el reino hay buena administración. ¿Ves? Y hay cosas que honestamente hemos tenido que parar y corrernos riesgos y decir, ¿sabes qué? Vamos a probar y vamos a hacerlo como dice la palabra. Pero se supone que esa sea la cultura. Se supone que eso no sea, eso no sea un reto para mí. Se supone que sea normal para mí. Pero honestamente les dejo saber que ha sido un reto nosotros poner en práctica la palabra y hacer así, esperar. Déjame ver si esto funciona. Déjame ver si esto es verdad. Entonces, pero ¿qué he visto? Miren, hemos experimentado el reino de Dios. Hemos visto cómo Dios es fiel a su palabra. Y es bien importante nosotros poder agarrar la palabra y hacerla nuestra. Hay una persona que decía, cuando él describía la incongruencia que nosotros vivimos a veces como iglesia en algunos sectores o algunas personas, él decía, tenemos que bajar la palabra un pie de la cabeza al corazón. Porque él decía que nosotros tenemos la palabra en la cabeza, pero él decía, pero no la estamos viviendo. A veces sabemos lo que tenemos que hacer o tenemos una idea de lo que tenemos que hacer, pero no lo llevamos a cabo. Y ahí que hablamos de la palabra sabiduría. Sabiduría es poner las cosas en práctica. Está el conocimiento, tú sabes hacerlo, pero miren, no es lo mismo saberlo que hacerlo. Está bien, no es lo mismo saberlo que hacerlo. Y cuando no lo haces mejor, porque ahí es que realmente tú aprendes, ahí es que realmente tú lo dominas. Y hay cosas que nosotros, lo que yo me he dado cuenta es que hay muchas cosas que yo sabía, pero no las dominaba. ¿Ok? Y en ese aspecto me reta a mí, porque hay muchas cosas que nosotros podemos tratar de hacer y no necesariamente hacerlas bien. Dios me dio una palabra y hago referencia y me acuerdo de hace poco estuvo con nosotros el doctor Benny Rodríguez, que él nos hablaba de que una de las cosas que hablaba que nosotros sí la hemos vivido mucho es que él decía, no, cuando tú hagas algo, ten una palabra. Cuando tú comiences un proyecto nuevo, ten una palabra. ¿Se acuerdan de eso que nos compartía? Y es algo que nosotros hacemos mucho, por lo general hacemos. Y esta palabra vino en un momento muy bonito porque nosotros realmente pues, hemos tenido unos cambios significativos en estos últimos meses. Pero esta fue la palabra que Dios me dio y la palabra que Dios me hace entender y la comparto, comparto la palabra, pero yo quiero que saquemos principios de esta palabra. Yo quiero que podamos sacar unos principios que nos puedan impactar ahora y el año que viene. Y son principios que fortalecen lo que hemos hablado todo el año. ¿Está bien? Porque ya no queremos hablar del reino como algo que queremos aprender y experimentar algún día. No, nos toca experimentarlo hoy. Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado.
y es para que lo experimentemos hoy, no es para que algún día vayamos al cielo, no es para que algún día podamos entender, es hoy el reino en nuestras vidas. Yo puedo ver una incomodidad de Dios y puedo ver una oportunidad de parte de Dios. Así que les comparto eso. Número uno, veo un reto de parte de Dios o una incomodidad de parte de Dios, pero también veo una oportunidad de parte de Dios. Y para esto voy a compartirles Ezequiel, ¿verdad? Esta palabra. Y lo voy a leer completo, voy a ir poco a poco, pero quiero que vean, miren, no necesariamente, es una historia, está Dios prácticamente trabajando y juzgando, ha estado juzgando en Ezequiel, utilizando el profeta Ezequiel a muchos pueblos, ahora está trabajando directamente con el pueblo de Israel. Ahora le toca a él, en este capítulo, trabajar con el liderazgo específicamente de Israel y confrontar el liderazgo de Israel. Pero lo que quiero es que nosotros podamos, dentro de esta historia, poder sacar principios que nos puedan ayudar a nosotros a ver el corazón de Dios, a ver lo que Dios le incomoda, pero lo que Dios desea a la misma vez. ¿Está bien? Por ahí vamos. Vamos a Ezequiel 34, versículo 1, dice, después recibí este mensaje del Señor, y ese es Ezequiel hablando. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Miren, es como que ilógico, ¿verdad? Como a veces la incongruencia es tan grande que lo que se supone que ocurra no ocurra, que lo que se supone que pase, que el fundamento de lo que es, no es. Y en ese sentido, el liderazgo está ahí por una razón. Y él está confrontando a este liderazgo porque él dice, ustedes no están haciendo lo que se supone que estén haciendo. Y dice, ustedes beben la leche, se visten con lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Entonces, en vez del cuidado de servicio, lo que vemos, ¿verdad? Es este sentido de un liderazgo irresponsable, donde utilizamos la fuerza. Hay un tema que yo estoy discutiendo mucho en mi vida, en las plataformas que estoy, es la diferencia entre fuerza y consistencia o fuerza y firmeza. Hay gente que dice, no, hay que ser duro en la vida, hay que tener malicia en la vida. Uno no le puede dar break a la gente. Mira, hay que ser firme, definitivamente hay que ser firme. Nunca confundamos fuerza con firmeza, pero definitivamente tampoco podemos perder la labor de lo que es la empatía, el amor y el servicio. Estamos para amar, estamos para restaurar, estamos para cuidar. Hay un trabajo que hacer y siempre hay necesidad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil para cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Miren, y esto yo le llamo la incongruencia en el liderazgo, porque nosotros hemos aprendido que la congruencia, ¿verdad? Nosotros hablamos del yo, hablamos del tú y hablamos del contexto, ¿verdad que sí? Eso lo hemos hablado en las clases de una vida ideal. Si no han cogido una vida ideal, les recomiendo que lo cojan, porque esa es la congruencia. Y entonces esta gente está utilizando la oportunidad que Dios le da y la están aprovechando ¿para quién? Para ellos mismos, ocupándose ¿qué? De ellos mismos, resolviendo ¿qué? Sus propios problemas, y se han olvidado, dejado el trabajo por el cual han sido llamados. Eso es un issue, eso es un reto significativo, porque si te están pagando por algo es para que tú cumplas con eso que hiciste, ¿verdad? Si le dicen a Jacob, Jacob, necesito que vayas a casa
y me cambies toda la caja de los breakers. Y después pasan 3 semanas y Jacob está en la casa, pero está comiendo de la nevera, está comiendo de allá, está durmiendo en la hamaca. Y dice, Jacob, ¿qué pasó con los breakers? Él dice, no, es que estoy todavía resolviendo unas cositas mías. Pero Jacob, para eso, porque no, ve que no tiene sentido. Lo que quiero decir, no tiene nada de sentido. Tú fuiste contratado para este trabajo y no lo estás haciendo. Y esa es la pelea que Dios está teniendo con los pastores y que ha aguantado por un tiempo. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Dice, ya me cansé, lo que quiere decir. Esto dice el Señor soberano. Ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que les sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar, le quitaré qué cosa, la oportunidad de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca, miren, rescataré de su boca qué cosa, a mi rebaño. O sea, el enemigo son las bestias salvajes o el enemigo es el liderazgo que se supone que se esté sirviendo. Dios dice, no los tengo que rescatar de las bestias, se supone que ustedes los rescataron, tengo que rescatar de ustedes el liderazgo. ¡Qué fuerte! Esa es la palabra que se le está dando al pueblo de Israel en esta ocasión. Una palabra bien fuerte. Dice, esto dice el Señor soberano, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Miren, vemos la iniciativa de Dios, vemos el corazón de Dios diciendo, esto se tiene que llevar a cabo, yo lo voy a tener que hacer, no puedo contar con este liderazgo. Seré como un pastor que busca al rebaño esparcido, encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas de ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los pueblos y las naciones, las traeré de regreso a casa, a su propia tierra, las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Entonces, pues estamos hablando, ¿verdad?, de la necesidad que había, de los daños que han ocurrido, de las consecuencias, y como Dios dice, no, yo voy a restaurar, como se supone que haya sido, como se supone que yo quiera que sean las cosas. Así que les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel, descansarán en lugares agradables y se alimentarán los abundantes pastizales verdes de las colinas. Vemos el corazón de Dios, ¿verdad? De lo que Él quiere producir en el corazón del pueblo de Israel. Yo mismo cuidaré de mis ovejas, les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré las heridas y las fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré de comer, pero juicio. En cuanto a ti, rebaño mío, esto dice el Señor soberano, su pueblo juzgaré entre un animal del rebaño y otro, y separaré a ovejas de las cabras. No les basta quedarse con los mejores pastizales. Miren, esta parte para mí es fuerte. Ustedes han visto cuando hay una frase puertorriqueña, no sé si no seguro que la hayan escuchado. Esta frase que dicen, oye, esa persona es bien mala fe. ¿Han escuchado esa frase? Esa persona es bien mala fe. Es como una persona que hace las cosas con una mala intención, con un mal deseo por alguna razón u otra. Esa persona es bien mala fe. Miren esto, miren la mala fe del liderazgo. Dice, no les basta quedarse con los mejores pastizales, también tienen que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua cristalina, también tienen que entubiar con las patas el resto del agua. Dice, ¿por qué mi regaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado y beber agua que han ensuciado? Miren, esto es un liderazgo de mala fe donde se consume lo mejor y para colmo maltratan lo que se supone que estén sirviendo para otros. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano, sin duda alguna juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas, ovejas flaquitas maltratadas, lo que quiere decir. Pues ustedes, las ovejas gordas, han empujado, embestido y desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento hasta esparcirlo por tierras lejanas. Así que yo rescataré a mi rebaño, ya no será maltratado, juzgaré entre un animal de rebaño y otro. Sobre ellos pondré un solo pastor. A mi siervo David él las alimentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos
Entonces los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Bendeciré a mi pueblo, sus hogares alrededor de mis colinas sagradas. En la temporada oportuna le enviaré las lluvias que necesiten, esto es provisión, y habrá lluvia de bendiciones o de bendición. Los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes y todos vivirán seguros una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron. Entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Ya no serán presa de otra nación, ni animales salvajes los devorarán. Vivirán seguros y nadie los atemorizará. Y estamos terminando este capítulo completo. Haré de que su tierra sea famosa por sus cosechas, para que mi pueblo nunca más pase hambre ni sufra los insultos de las naciones extranjeras. De ese modo sabrán que yo, el Señor, su Dios, estoy con ellos, y sabrán que ellos, los israelitas, son mi pueblo, dice el Señor soberano. Y terminamos con este último versículo del capítulo que dice: ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi prado, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, yo el Señor soberano he hablado. Me encanta porque hay unos principios importantes que debemos de atender de cómo Dios trabaja con un liderazgo que Él pone para servir. Y el trabajo de servir es poder servir. Todos nosotros, miren, hay un problema con el liderazgo, hay dos problemas significativos. El liderazgo que se levanta y es un liderazgo irresponsable como el que leímos ahí, ¿ok? Que no es responsable con sus deberes. Pero miren, está el otro liderazgo que ni siquiera dice presente. No sé cuál es peor. Está el liderazgo que no, ni siquiera toma la responsabilidad. Dice, eso no es para mí, eso no es un trabajo que yo pueda hacer. Hay uno que por lo menos trata, hay otro que ni trata, hay uno que es irresponsable. Pero definitivamente el liderazgo es algo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Nuestro liderazgo opera desde un lugar donde Dios nos ha capacitado con dones y talentos, con capacidades para poder servir a su iglesia. Nosotros estamos aquí para servir. Ese es el concepto propósito. Hablamos en las clases de una vida ideal. Propósito es servir. La Biblia dice, tú quieres propósito. La Biblia le dice, tú quieres ser número uno. En un momento dado, ¿se acuerdan la dinámica con Jesús? Y Jesucristo tiene que explicarle y decirle, no, 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 el liderazgo acá es distinto. El liderazgo del reino, el que quiera ser número uno, me da risa porque Jesucristo no tiene problema con que tú quieras ser número uno. Jesús no tiene problema. El problema es que no entiendas cómo es ser número uno en el reino. ¿Me entendieron? Tú quieres ser a veces nosotros tenemos tanto, y nosotros somos unos fiebrudos, nos gusta servir en lo que sea, y nosotros somos, vamos a meter mano, queremos servir a Dios, queremos. Mano, no hay problema con querer servir a Dios y servir apasionadamente. El problema es no entender cómo funciona el servicio efectivo del reino de Dios, cómo experimentamos su reino aquí en la tierra. Y Jesucristo nos da un sentido de propósito. Dice, miren, el que quiera ser número uno es el servidor de todo. Ese es el que quiera ser número uno. Mientras más personas tú sirvas, más poderoso es tu liderazgo. Entonces, no hay miren, ¿ustedes creen que Jesucristo tiene problemas? O hablando de Dios, hablándole al pueblo de Israel en el capítulo 34. ¿Ustedes se imaginan que él tiene, ustedes piensan que él tiene problemas que su liderazgo tome del agua y come del pasto? No, el problema es que tú seas el único que te aprovechas del asunto. Miles dice, me gusta Miles en un momento dado, en uno de sus videos, él dice que se reunió era con un servidor público, creo que era como un tipo alcalde, no sé si era en Estados Unidos, pero él se reúne con este servidor público y le dice una pregunta muy poderosa de uno poder considerar. Él le dice, cuando tú dejes esta posición de liderazgo, ¿quién estará mejor, tú o el pueblo a que tú has servido? Él dice, ¿quién estará mejor? Ustedes se imaginan poder uno salir, morir en esta tierra y decirle a esa gente terminó, que tú dejaste atrás, quedó mejor, quedó mejor. Tú te diste bien, pero el pueblo, que esa gente quedó mejor. Y este es el concepto de congruencia. No hay problema que tú estés bien. O sea, porque les digo, a veces nosotros hemos también en ocasiones considerado en que nosotros tenemos que estar chavados, pero ayudando a la gente. O tenemos que estar heridos
ayudando a la gente. Y eso tampoco funciona. ¿Está bien? Una de las cosas que nosotros hemos tomado bien en serio en el liderazgo de Vida de Reino es nosotros poder desarrollar un liderazgo sano, saludable, y estamos fajados. Y yo los felicito porque yo sé que hay gente aquí que está fajada y está trabajando y está siendo confrontada y están con las pilas trabajando y afrontando las cosas que tenemos que afrontar porque no queremos un liderazgo maltratado sirviendo. Sabemos que la gente herida hiere y nosotros no podemos ser un liderazgo que hiere a otras personas. Así que nosotros estamos comprometidos en ser un buen liderazgo, estar nosotros bien, comer ese pasto, alimentarnos nosotros para poder alimentar a otras personas. Hay varios principios que quiero compartir. Este es el primero. Dice, Dios no tolera un liderazgo que se beneficie a sí mismo y no beneficie a los demás. Dios no tolera un liderazgo que beneficie a sí mismo, que se beneficie a sí mismo y que no beneficie a los demás. Esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Decía, este liderazgo no hace su trabajo. Y están súper bien, pero no están haciendo su trabajo. En un momento cuando yo estaba comenzando en Toastmasters este año, que estábamos trabajando para desarrollar un liderazgo, nosotros le llamamos un comité ejecutivo o un comité ejecutivo, nada, una junta de uno de los clubs. Algo que siempre me decían, me dice, Alex, hay que escoger buenas personas porque hay personas que a veces cogen el liderazgo, pero no es para servir y no hacen nada todo el año. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser? Yo no lo podía entender. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que alguien entre en una posición de liderazgo y no haga nada? Y el reto era poder hacer una junta que todos trabajaran, que todos, y habíamos que escoger bien buenas personas, pero no solamente buenas personas, había que coger lo que estuviera disponible. Y para mí era como frustrante saber de que eso podía pasar, de que había pasado, de que habían personas de momento que entraban en un liderazgo y que no hacían su trabajo. La pregunta que hago, ¿tú estás realmente siendo efectivo en servir a las personas que tienes la oportunidad de servir? ¿Estás tú realmente aprovechando las oportunidades de servicio que tú tienes, que Dios te está dando? ¿Estás usando tus dones, tus talentos para ayudar a otras personas? ¿Realmente lo estás haciendo? ¿Estás siendo un buen líder? La pregunta, ¿eres un buen líder? Y miren, un liderazgo tampoco es donde Dios te ponga. Es donde Dios te ponga a servir, es donde Dios te tiene trabajando. Estás siendo un buen líder en tu trabajo, estás siendo un buen líder, estás haciendo un buen líder para lo que Dios te permite. El otro principio que encuentro importante, el liderazgo es servir utilizando los dones y talentos que tienes para beneficiar, para el beneficio de todos. Me gusta para el beneficio de todos porque a veces decimos para el beneficio de los demás. No, es para el beneficio de todos, incluyéndote a ti. Por eso es que tengo mucho cuidado cuando hablamos de sacrificio, porque a veces la palabra sacrificio, a veces es como que yo me tengo que chavar yo para que el otro esté bien. Y no necesariamente eso. O sea, yo nunca me voy a comparar con el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Ese es el caballote en sacrificio. Y él dice, yo me he empobrecido para que ustedes puedan ser enriquecidos. Miren, y a veces uno sí se sacrifica. Hay cosas que uno puede en momentos dados definitivamente renunciar en momentos dados, pero para nosotros poder producir un liderazgo saludable, no podemos vivir desgastándonos o sacrificando lo que no tenemos. La buena administración es importante. Así que el liderazgo y los dones y talentos, oye, ¿es para el beneficio de quién? De todos, incluyéndote a ti. Próximo principio, ya estamos terminando, dice, el reino de Dios se ha acercado y desea manifestarse a través de ti. Esa es la experiencia del reino de Dios. Jesucristo vino para servir y no ser servido. Él tenía claro este sentido de que el liderazgo siempre es un lugar de servicio, de beneficiar y enriquecer a las personas que estén a tu alrededor. Pero definitivamente lo podremos hacer a través de nuestra propia, o como hablábamos la semana pasada, me encantó la ilustración de la semana pasada donde decía, tú tienes que tomar un tiempo para tú llenarte, tú tienes que tener un tiempo para tú recibir, para luego poder dar a otros de lo que tú tienes. Debemos seguir avanzando en el conocimiento del reino de Dios a través de su palabra. Por eso hablamos siempre de un capítulo diario, porque es una disciplina simple que tú puedes utilizar para poder familiarizarte en el reino de Dios. La Biblia dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás, tranquilo, lo demás va a ser añadido. Siempre nuestra prioridad, pero si nosotros no dominamos el reino, yo les digo la verdad, a veces nosotros pasamos trabajo, pero pasamos trabajo porque no estamos bien balanceados o sintonizados con el principio del reino. Cuando violamos los principios del reino, empezamos a fallar. Entonces, por eso es que tenemos que estar bien conectados a la palabra,
Hay una historia que me gusta, de un libro que me gusta mucho, que él decía, si tú tienes dos taxistas, y uno de ellos es cristiano, un hombre de fe, espectacular, pero no sigue las instrucciones de la carretera, no hace los pares, no para en la luz roja. Te pregunto, ¿esa persona tú te quieres montar con él? ¿O tú tienes otro que es impío? El otro es impío, honestamente, el otro es impío, pero el otro hace los pares, el otro para en la luz roja, el otro sigue las instrucciones, te da paso. La pregunta, ¿con quién tú te quieres montar? Y lo que les quiero decir con esto es que a veces nosotros que hemos querido ser ese primer chofer, hemos querido ser los cristianos que vivimos con Dios por fe, pero pensamos que la fe es hacer lo que nos da la gana y que Dios nos va a rescatar y que Dios nos va a sacar del hoyo todo el tiempo. Pero miren, los hoyos los estamos creando nosotros. Son hoyos que nosotros mismos estamos creando, que nosotros mismos estamos persiguiendo y nos estamos metiendo. Entonces, estamos justificando la brutalidad por fe, haciendo referencia a la palabra brutalidad que significa ignorancia. Miren, estamos pensando que caminar por fe es caminar en ignorancia y esa no es la fe. La fe es caminar en el conocimiento de los principios del reino conectados con la voz de Dios que nos dirige. La experiencia de fe es entender el reino de Dios y ponerlo por obra. Y lo estamos experimentando. Yo termino con esta palabra que me gusta mucho, que la hablo mucho y cada vez como que la estoy entendiendo mejor. Lucas 16:10 dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. El principio de ser fieles en lo pequeño no es solo una prueba de carácter. A veces decimos, es que Dios te está probando. ¿Me entienden lo que les digo? A veces pensamos que simplemente esto es una prueba y ya. Sí, sí, funciona como una prueba, pero es un principio de desarrollo. Escriban por ahí. Es un principio de desarrollo que pone a prueba tu resistencia emocional y espiritual para saber que puedes tolerar una carga mayor. O sea, lo pequeño que tú puedas estar experimentando hoy no es el impedimento para tú recibir cosas grandes en tu vida de parte de Dios, sino es la preparación, el proceso. Es como cuando tú vas al gimnasio y tú quieres a lo mejor levantar las de 50 libras, pero todavía realmente no domina las de 20. Te puede hacer daño, te puede lastimar, no es la idea. O sea, lo pequeño no es una prueba, un examen para hacerte la vida difícil. Es lo que te capacita a ti para poder dominar lo pequeño, y la capacidad de dominar lo pequeño nos da una madurez interna y externa para poder apreciar y poder afrontar las cosas grandes. Yo quiero tirar al medio a Viviana, yo la felicito. Porque miren, aquí no hay cosas, en este versículo no habla cosas medianas. Apunten eso por ahí. No hay cosas medianas en el reino. Y yo veo a Viviana que Dios la ha puesto en cosas grandes y la veo y me río y la veo pasando trabajo, pero yo digo, si fuiste fiel en lo pequeño, pues Dios te pone en cosas grandes porque sabe que tú tienes la fortaleza de poder aguantar y poder levantar, poder mantener algo grande sobre ti. Y lo que les digo es que cada uno de nosotros necesita ser un líder eficaz. Este año que viene yo quiero que tú seas un líder eficaz, más eficaz de lo que has sido hasta ahora. Yo quiero que Dios pueda decir, oye, te puedo poner algo grande, y grande puede ser tantas cosas, porque grande, hay unas cosas que, miren, hay cosas que yo hago que para mí son tan grandes hoy en día, son tan espectaculares hoy en día, pero honestamente no las pudiera cargar si no pudiese haber sido fiel en lo poco. ¿Me entienden lo que les digo? No habría manera de yo poder operar donde opero hoy si no hubiera sido fiel, no aguantaría. No se trata de que Dios no me lo confíe, se trata de que Dios me cuida. Apunten por ahí, Dios te cuida para no hacerte daño. Dios te ve en lo poco y te dice, puedes, dale mucho ahora, dale lo grande, Él puede manejarlo. Pero si no estás manifestando dominio en lo que se te ha presentado en la vida en estos momentos, Dios te protege de lo mucho porque te puede aplastar, te puede aplastar. Solo lo que les quiero decir es importante dominar.
lo que ustedes tienen al frente el día de hoy. A veces ustedes pueden decir, pero es que lo de ahora se me hace grande, se me hace fuerte. Dios dice, eso es lo pequeño. Te está dando trabajo, pero eso es pequeño. Tienes que dominarlo. Domina lo que tienes al frente. No menosprecia. A veces nosotros decimos, ay, pero es que esto, yo no quiero hacer esto, yo quiero otra cosa. Y Dios dice, no, es que lo otro es grande. Esto es lo que te ayuda a poder adquirir la resistencia, la fortaleza para yo darte lo que tú anhelas es lo que Dios puso en ti. A veces tú dices que yo anhelo esto, Dios lo puso en ti, pero tienes que dominar lo que tienes de frente. Termino con un pequeño resumen de 3 cosas que quiero que ustedes se acuerden. Número 1, un capítulo de diario no es opcional. O sea, nosotros le llamamos un capítulo diario, no me ocupa la disciplina que tengas. Lo que me ocupa es que nosotros debemos de todo el tiempo aprender y entender mejor el reino de Dios. Y no lo vamos a hacer si no lo estudiamos. Y la palabra es la única manera. Número 2, dominar tu responsabilidad actual utilizando los principios de reino es prioridad. ¿Cuál es tu responsabilidad actual? Yo sé mi responsabilidad actual. Yo sé todavía cosas que yo necesito dominar que honestamente todavía no las domino. Estoy cada vez más preparado a dominar lo que tengo al frente. He dominado mucho, pero estoy consciente de unas cosas que todavía no las domino. I'm gonna do it. I'm gonna do it. Quiero ser fiel, quiero ser responsable. Así que dominar tus responsabilidades actuales utilizando los principios de reino es prioridad. Si no lo estás dominando es porque no estás entendiendo el principio de reino. Y para eso estamos aquí, para aprender cada vez más. Y si usted no sabe, yo le ayudo. Y si yo no sé, buscamos la manera de ayudarnos porque tenemos una iglesia universal, papi. Alguien tiene que saber lo que nosotros no sabemos. ¿Estamos claros? Alguien en el reino, en esta tierra, en la iglesia, tiene que saber lo que nosotros no sabemos. Y si tenemos que buscarlo, lo vamos a buscar. Número 3 y último por hoy, hacernos disponible para cosas más grandes. Esto no se trata de usted, esto no se trata de darle cosas grandes para que usted se sienta contento y alegre y se sienta importante. Usted es importante donde usted está completo. Usted va a seguir creciendo y va a seguir madurando, pero Dios, hay trabajo que Dios necesita que tú lleves a cabo. Hay muchas necesidades que Dios necesita saciar. Hay gente que necesita ser alimentada. Hay gente que necesita ser servida. Hay gente que necesita ser restaurada, sanada, y Dios necesita contar contigo y Dios cuenta contigo. Hacernos disponibles para cosas más grandes es nuestro destino. Mire, ese es tu destino. Este es tu destino. Tu destino es poder operar donde tú quieres, donde Dios quiere que tú operes. Ese es tu destino. Dios no es malo. Dios no está escondiendo cosas grandes de ti. Dios no tiene cosas grandes escondidas para chavarte la vida. Dios está esperando por ti. Anhela que lo que dice la Biblia, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino te ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Amor, porque todo en el reino opera en amor, de poder, porque Dios te ha dado poder para ejecutar, para hacer que las cosas ocurran, y dominio propio para que tú puedas dominar todo lo que tú tengas al frente. Necesitamos dominio propio. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Padre, por confiar en el liderazgo y en la capacidad que tú mismo has puesto en nosotros. Oramos para que nosotros podamos confiar en esa capacidad. Oramos para que nosotros podamos confiar en esos dones y talentos que tú has puesto en nosotros, para que nosotros podamos operar en un nivel de servicio mejor, en un nivel de servicio responsable, en un nivel de servicio, Padre, que te glorifique y que te exalte a ti. Padre, gracias por todo lo que hemos experimentado en este hermoso año. Gracias por todo lo que hemos podido conectar con personas. Gracias por las clases que hemos podido dar, por todo lo que hemos podido atender y todos los testimonios que nos has permitido escuchar. Te damos toda la gloria y honra a ti. Gracias por todo lo que estamos viendo hoy en día como resultado de lo que estás haciendo. Y gracias por todo lo que vas a hacer en este próximo año. Te damos toda la gloria por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Te damos gracias y decimos amén y amén.